La adicción es una sombra implacable que encadena a millones a la desesperación y los conduce a la oscuridad. La historia de hoy es una escalofriante llamada de atención, un viaje a través de los horrores del infierno y la esperanza de la misericordia divina. Murió y enfrentó experiencias cercanas a la muerte, vio a su difunto padre y descubrió que Dios lo había protegido de maneras que jamás imaginó. Quédate hasta el final, porque su testimonio es tanto una advertencia como un faro para quienes están atrapados en las garras de la adicción. Suscríbete al canal para unirte a miles de personas que buscan la verdad de Dios y deja un comentario con tu nombre y la ciudad donde vives para declarar tu fe ante el cielo. Elevaremos tu oración a Dios. Ahora vamos a sumergirnos en este testimonio. Me llamo Kobe. Mucho antes de ver el cielo o el infierno, ya vivía en la oscuridad. Era adicto al jarabe para la tos, de esos con DXM. Aliviaba el dolor en el pecho, la vergüenza del pasado y los sueños rotos que una vez perseguí. Dejé de componer música, de rezar y poco a poco me alejé de todos mis seres queridos. Todas las noches me decía que sería la última botella. Pero cada mañana, tomaba otra. Una noche, cuando el vacío se volvió insoportable, susurré una súplica en el silencio. Dije, Dios, si eres real, muéstramelo. Entonces ocurrió algo inesperado. Una calidez me envolvió, no desde afuera, sino desde dentro. Era una paz suave y abrumadora, como una luz que había olvidado. En ese instante, supe que Dios existía. Pero incluso después de ese encuentro, volví a mis viejas costumbres. No estaba listo para soltar la botella. Me mudé a Midland, Texas, con la esperanza de un cambio. Una familia cristiana me recibió en su casa. Sus vidas estaban llenas de escrituras y adoración, y había algo genuino en su fe. No intentaron arreglarme. Simplemente me amaron. Y comencé a preguntarme si aún había esperanza para alguien como yo. Me llevaron a un servicio de liberación, y fue algo que jamás había visto. Una mujer gritaba y se retorcía mientras expulsaban demonios de su cuerpo. Toda la sala temblaba con la oración. Luego vino el silencio. Luego la paz. Me quedé en un rincón, conmocionada. Dios no solo era real. Era poderoso. Y estaba luchando. Quería creer. Incluso empecé un negocio de jardinería con el hijo de la familia, intentando mantenerme sobrio. Pero el dinero me dio acceso a mi antigua adicción. Empecé a esconder botellas de jarabe de nuevo, mintiendo a quienes confiaban en mí. Cuando mi madre me confrontó, me miró con amor y firmeza. Dijo que debía ir a Teen Challenge. En lugar de escuchar, me derrumbé. Grité que había terminado con Jesús. Grité que, en lugar de eso, seguiría a Satanás. No lo quise decir, pero lo dije. Y entonces algo habló. No estaba en mi cabeza. Era real. Una voz, fría y serena, dijo, di mi nombre 3 veces y te daré música, fama, todo lo que desees. La atmósfera cambió. La habitación se volvió pesada, como si algo oscuro hubiera entrado. No dije el nombre, pero lo pensé. En ese momento me encontraba, a medio camino entre la rendición y la destrucción. Mi familia me llevó hasta las afueras del pueblo y me dejó en la autopista. Había tormenta. Me quedé bajo el alero de una torre, empapado por la lluvia, absorto en mis pensamientos. Una parte de mí aún recordaba la paz que sentí cuando clamé a Dios por primera vez. Pero otra parte creyó en la voz. Tal vez la música me salvaría. Tal vez Dios nunca lo haría. A la mañana siguiente, me sentía lleno de rabia y decepción, rabia contra Dios, contra mi familia y sobre todo, contra mí mismo. Decidí ir a Austin, con la esperanza de que la fama y la música finalmente lo arreglaran todo. Pero no tenía ni idea, no estaba comenzando una nueva vida. Estaba cayendo en una trampa.
La noche estaba cargada con el peso de mi adicción, una oscuridad sofocante que se me pegaba como una segunda piel. Sentado en la parte trasera de mi camioneta en California, el aire impregnaba el olor metálico del vehículo y el ligero aroma químico del DXM, el jarabe para la tos que se había convertido en mi amo. Había tomado demasiado, buscando el subidón que calmara el dolor de mis sueños rotos. Pero esta vez algo cambió. Sentí mi cuerpo ingrávido, como si mi alma se desprendiera de su cuerpo mortal, una sensación aterradora y surrealista a la vez. Abrí los ojos y vi una visión escalofriante. Mi cuerpo yacía desplomado sobre el frío suelo metálico, inmóvil. Con el pecho quieto, el rostro pálido. El pánico me invadió, una oleada de miedo por haber cruzado la línea final. Estaba seguro de que había muerto, mi vida extinguida por la misma sustancia que había usado para escapar. El aire titilaba y una luz radiante floreció ante mí, envolviéndome en una calidez que parecía un abrazo de verano, reconfortante, pero intenso. Prometía salvación, una mano divina extendiéndose para sacarme del abismo. En mi desesperación, creí que era Dios, la respuesta a la plegaria que había susurrado en mis momentos más oscuros. Sin embargo, una leve inquietud me invadía, un susurro en el alma que me decía que algo andaba mal, aunque no podía identificarlo. La luz era demasiado perfecta, y me ponía los nervios de punta. La figura resplandeciente ante mí extendió las manos, ofreciéndome una guitarra que relucía con una belleza sobrenatural. Sus cuerdas plateadas brillaban como la luz de la luna sobre el agua, cada una de ellas latiendo con un sutil resplandor. El cuerpo de madera brillaba con un brillo estelar, como si estuviera hecho de la esencia misma del cosmos. Al tocarla, las cuerdas cantaron con una pureza que resonó como el aliento celestial. Cada nota, un acorde celestial que vibró en mi ser. La sonrisa de la figura era dulce, irradiando una bondad que parecía penetrar la oscuridad de mi adicción. Posó una mano sobre mi cabeza, su tacto era cálido y reconfortante, pero a la vez impregnado de una autoridad que no podía ignorar. «Toca para mí», dijo con una voz suave pero autoritaria, conmoviendo mi alma con un llamado a la adoración. Mi corazón se llenó de asombro y comencé a tocar una melodía de mis días en el ejército de salvación, una canción de alabanza que una vez me sacó de la desesperación. Cada acorde era como una oración, un puente hacia lo divino que me alejaba del caos de mi vida. La música fluía con naturalidad. Cada nota, un paso hacia la redención, un momento de conexión con algo más grande. Por primera vez en años, me sentí libre, como si las cadenas del DXM se aflojaran. La melodía fue un salvavidas, sacándome de las sombras hacia un fugaz destello de luz. Pero mientras tocaba, un recuerdo se coló, inesperado e insidioso. Era una canción de mi pasado, escrita en mis días más oscuros, impregnada de dolor y ambición. Esas notas hablaban de mis luchas, de mis sueños de fama, no de la gloria de Dios. Y me llamaban como un canto de sirena. Sin pensar, mis dedos se movieron, pasando de la adoración a una melodía de mi quebrantamiento, una canción que glorificaba mi dolor. El aire se densificó, volviéndose pesado y opresivo, como si la atmósfera misma se estuviera cerrando. El calor de la luz se desvaneció, reemplazado por un peso sofocante que me oprimía el pecho. La sonrisa de la figura se desvaneció, su mirada se volvió fría, traspasándome con un desdén gélido que me heló el alma. La música se detuvo, las cuerdas de la guitarra se silenciaron, como si rechazaran mi traición. «Me has traicionado», gruñó la figura, su voz ya no era suave, sino un gruñido gutural que me estremeció los huesos. Su rostro se quebró como porcelana hecha añicos, revelando dientes afilados que brillaban con malicia. La piel escamosa que había debajo relucía con un tono enfermizo, una grotesca burla de lo divino. La luz radiante se disolvió, revelando una forma demoníaca con cuernos curvos que sobresalían de su cabeza y alas carbonizadas que ardían con brasas. Su mirada ardía con un fuego que parecía consumir mi alma, una maldad tan feroz que me detuvo el corazón. Me quedé sin aliento, mi cuerpo temblaba mientras el miedo me abrumaba, dejándome clavado en el suelo.
Me di cuenta de que me habían engañado, atrapado por un demonio que se hacía pasar por Dios, aprovechándose de mi ansia de redención. Este no era un salvador. Era un depredador que me atraía con falsas promesas. La guitarra, antaño símbolo de conexión divina, ahora me pesaba en las manos, sus cuerdas estaban mudas. El demonio se acercó, su aliento caliente y acre, una hedora descomposición que me revolvió el estómago. Susurraba promesas de poder y fama, su voz destilando tentación, instándome a rendirme. Cada palabra era un anzuelo que atraía los deseos que había enterrado bajo mi adicción. Intenté clamar a Dios, pero el terror me ahogaba la voz, atrapada en la garganta. Mis pecados, cada sorbo de DXM, cada rechazo al llamado de Dios, cada sueño orgulloso, intensificaron el dominio del demonio, aplastándome. Estaba paralizado, atrapado en una batalla espiritual donde mi alma pendía de un hilo. Esto no fue una simple visión. Fue una lucha por mi destino eterno. La presencia del demonio era abrumadora, una fuerza asfixiante que me inmovilizaba. Se burlaba de mi debilidad, su risa era un eco cruel que reverberaba en el vacío. Quería correr, escapar, pero mi alma estaba atada a su voluntad, sujeta a mis decisiones. El peso de mi rebelión me oprimía, cada pecado, una cadena que me apretaba. Me encontraba al borde de la destrucción, con el corazón latiendo con fuerza al darme cuenta de mi insensatez. Había invitado a esta oscuridad al alejarme de la luz de Dios, al preferir mi dolor a su gracia. Los ojos del demonio brillaron, saboreando mi miedo, como si supiera que había ganado. Yo estaba perdiendo, y el precio era mi alma. Las garras del demonio se clavaron en mi alma, su agarre inflexible como el hierro, arrastrándome hacia un vacío de oscuridad absoluta. Caí en picado por un abismo donde ninguna luz podía sobrevivir. Mis gritos, silenciosos ante el peso aplastante de la eternidad. El infierno se materializó a mi alrededor. Una caverna de llamas rugientes que devoraba el aire. Su calor me abrasaba la piel con una furia implacable. Rocas de obsidiana desgarraban mis pies, y cada paso me hacía sangrar, siseando y evaporándose en el suelo abrasador. El hedor acre del azufre me ahogaba los pulmones, abrasándome la garganta con cada jadeo desesperado. Los gritos resonaban a lo lejos, un coro de angustia que me desgarraba el corazón. Cada llanto, un testimonio de las almas atrapadas en esta pesadilla. Los muros de piedra ennegrecida latían con calor. Sus superficies cobraban vida con sombras grotescas que se retorcían a la luz del fuego. Era un prisionero en este reino, rodeado de una desesperación que me corroía la existencia. Cadenas de fuego surgieron del suelo, enroscándose alrededor de mis brazos y piernas. Cada eslabón ardía con un dolor que abrasaba mi carne y mi espíritu. El tormento era interminable, me arrebataba las fuerzas y me dejaba vulnerable a la ira del demonio. Su imponente figura se cernía sobre mí. Sus ojos brillaban con alegría malévola y su voz era un siseo venenoso. Este es tu castigo por tu rebelión, por tu adicción, por tu orgullo, gruñó. Cada palabra era un latigazo contra mi alma. Cuchillas oxidadas y puntiagudas brillaban en sus manos, sus filos crueles y dentados, diseñados para el sufrimiento. El demonio se clavó en mí. Cada corte era un juicio por cada sorbo de DXM, por cada llamada ignorada de Dios. El dolor era insoportable, un fuego que consumía mi esencia, desgarrando lo más profundo de mi ser. Mis gritos se perdieron en el infierno, ahogados por la cacofonía de tormento que llenaba el aire. Entre la bruma de la agonía, emergió una figura, flanqueada por 3 entidades sombrías, envueltas en una oscuridad tan densa que absorbió la luz del fuego. Era mi padre, quien dejó este mundo cuando yo tenía 12 años, con el rostro marcado por la tristeza. Verlo fue como una puñalada en mi corazón, el amor se entrelazaba con el horror de su presencia en este lugar. Sus ojos, una vez vibrantes, ahora llevaban el peso de un sufrimiento indescriptible, reflejando un viaje que no podía comprender. Cory, dijo con voz temblorosa pero firme, me fui para protegerte. Sus palabras me impactaron como una revelación,
cargadas de la verdad de su sacrificio. Una secta buscaba tu alma, una fuerza demoníaca ligada a antiguos rituales de sangre y poder. Había dado su vida para protegerme de una oscuridad cuya existencia desconocía. Pasé años resentida con él, creyendo que nos abandonó sin motivo. Ahora, su sacrificio replanteaba mi dolor, llenándome de gratitud y pena. Su presencia aquí era una cruel paradoja, un regalo manchado por el tormento que compartimos. La verdad de su amor ardía más que las llamas que nos rodeaban. Mi padre dio un paso al frente, con las manos extendidas y la voz quebrada por la desesperación. «Llévame a mí», suplicó, ofreciéndose al demonio. «Deja ir a mi hijo». Su amor brilló a través de su angustia, un faro en este abismo infernal. El demonio rió, un rugido gutural que estremeció la caverna, burlándose de su súplica desinteresada. Su crueldad fue una espada que cortó mi esperanza, amplificando nuestra desesperación compartida. El sacrificio de mi padre fue recibido con desdén, su coraje menospreciado por este monstruo. La risa resonó, un asalto implacable a nuestros espíritus. Grité, con la voz ronca por la desesperación. «¡Alto! No lo envíes de vuelta a esa oscuridad». Pedí clemencia, que se pusiera fin a este tormento, para ambos. «Destrúyenos a ambos si es necesario, pero perdónale». Mis súplicas fueron inútiles, devoradas por el sádico júbilo del demonio. Más espíritus invadieron mi cuerpo, con formas grotescas y siempre cambiantes, como pesadillas encarnadas. Invadieron mi cuerpo, entrando y saliendo como parásitos, profanando mi alma. Cada intrusión era una violación, un robo de mi identidad, dejándome vacío. Mi esencia fue destrozada, reconstruida a su antojo, un juguete en su cruel juego. El tormento era implacable, cada espíritu era un recordatorio de mi rebelión contra la luz de Dios. Sentía el dolor de mi padre tan intensamente como el mío. Su sacrificio, un peso insoportable. Las llamas rugían con más fuerza, ahogando nuestros gritos, mientras los demonios se deleitaban con nuestro sufrimiento. La caverna latía con su malicia, una pesadilla viviente que se alimentaba de nuestra desesperación. La figura de mi padre titilaba a la luz del fuego, su dolor era un reflejo del mío. El vínculo entre nosotros, forjado en el amor y la pérdida, era inquebrantable, pero este lugar me torturaba. Estaba atrapado, atado por cadenas que yo mismo había creado, sin esperanza de escapar. El peso de nuestro destino compartido me aplastaba, una carga demasiado pesada para soportarla. El tormento alcanzó su punto máximo cuando emergió un demonio de mayor rango. Su presencia, una fuerza asfixiante que me aplastó el alma. Sus ojos brillaban con una autoridad que eclipsaba a los demás, un poder que dominaba el aire. Su voz retumbó como un trueno, estremeciendo el suelo bajo mi cuerpo tembloroso. Era un ser de pura malicia, con una intención clara en su mirada penetrante. Se clavó en mi mente, sus garras arañando recuerdos, esperanzas y miedos con precisión despiadada. El dolor era insoportable, una herida espiritual que me dejó sin aliento, como si me desgarraran la esencia. Se apoderó de mi voluntad, arrancándola de mí con una fuerza que parecía la muerte misma. Estaba impotente, mi espíritu expuesto ante su ira. Me desplomé, mis rodillas se estrellaron contra el suelo irregular, incapaz de sostenerme bajo su peso opresivo. Creí que había ido demasiado lejos, que Dios me había abandonado por mis pecados. Desesperado, susurré. Ya no puedo luchar más. Entregándose a la oscuridad que parecía inevitable. El peso de mi rebelión era demasiado pesado, mi alma estaba demasiado rota para resistir. Pero en cuanto me rendí, el ataque cesó, dejando un profundo silencio que me envolvió. Las llamas se atenuaron, su rugido se desvaneció en un murmullo lejano, y el aire se aquietó. La calma repentina contrastaba marcadamente con el caos, un momento de respiro en medio de la tormenta. Era como si el tiempo mismo se detuviera, conteniendo la respiración. Un recuerdo afloró, vívido y claro, de una noche en una cafetería de Midland.
Había tocado mi guitarra, ofreciendo mi música como una frágil plegaria a Dios. Se acercaron desconocidos, sentados cerca a pesar de la sala vacía, con una presencia serena pero profunda. Sus ojos reflejaban una fuerza serena, un propósito que no podía identificar. Entre ellos había un hombre mayor, con la mirada cargada de dolor, que habló en voz baja. «Estamos aquí para ver la obra de Dios», dijo, y sus palabras tuvieron un peso que perduró en el tiempo. Sabía que eran ángeles, enviados para cuidarme. Su dolor era un presagio de las pruebas venideras. Su presencia había sido un faro, un recordatorio de la mano invisible de Dios. Ahora, en mi quebrantamiento, grité, mi voz temblaba de desesperación. «Dios, sálvame. Soy tuyo». La súplica era cruda, nacida de lo más profundo de mi alma. Era una rendición, no a la oscuridad, sino a la esperanza que una vez sentí. Me aferré al recuerdo de ese calor divino, rezando para que me encontrara de nuevo. Una luz cegadora irrumpió, penetrando la oscuridad como una supernova, con un brillo abrumador. Apareció una figura majestuosa, con sus alas blancas desplegadas, cada pluma brillando con un resplandor divino. Su presencia era una fortaleza, inquebrantable y pura, un poder que desafiaba los horrores del infierno. El aire vibraba con su santidad, una fuerza que ahuyentaba el miedo. Los demonios se dispersaron, sus grotescas formas se disolvieron en las llamas que se apagaban. Sus gritos fueron ahogados por la luz, dejando solo silencio a su paso. La caverna infernal se desvaneció, reemplazada por un vacío sereno donde reinaba la paz. Las cadenas que me ataban se rompieron, su fuego extinguido por esta intervención divina. Los ojos de la figura, llenos de tristeza y fuerza, reflejaban la mirada del anciano desde la cafetería. Era un arcángel, el mensajero de Dios, enviado para liberarme del abismo. Su luz era una promesa de redención, un escudo contra la oscuridad que casi me había arrebatado. Sentí su compasión, un amor que vio mi desamparo y aún así me eligió. Caí de rodillas, llorando, abrumada por la misericordia que me había encontrado. La presencia del arcángel fue un bálsamo que alivió las heridas de mi alma. Ya no estaba sola, ya no era prisionera del infierno. La desesperación que me consumía comenzó a disiparse, reemplazada por la esperanza. La paz que trajo fue incomparable con cualquier otra que hubiera conocido, una seguridad divina. Dios no me había abandonado, a pesar de mi rebelión y mi fracaso. Mi corazón, una vez destrozado, comenzó a sanar bajo el resplandor de su luz. La mirada del arcángel me sostuvo, como un salvavidas en el vacío. Permaneció en silencio, su presencia hablaba con más fuerza que las palabras. Me salvé del abismo por una gracia que no merecía. Las llamas del infierno no pudieron resistir la luz del cielo. Era libre, mi alma restaurada por un amor inquebrantable. Las alas del arcángel me envolvieron, elevándome a través de una luz radiante que latía con calor divino. La oscuridad del infierno se desvaneció, un recuerdo lejano, mientras ascendíamos a un reino de belleza sobrecogedora. El cielo resplandecía con una luz dorada, sus calles relucían como cristal pulido, reflejando un resplandor que apaciguó mi alma agotada. El aire refulgía con la gloria de Dios, una presencia que llenaba cada rincón de este lugar sagrado. Los colores danzaban por toda la ciudad, zafiro, esmeralda, amatista, cada tono vibrante, inimaginable. Cantaban sobre el arte divino, tejiendo un tapiz de luz que me llenó de asombro. Cada mirada revelaba nuevas maravillas, una creación demasiado perfecta para describirla con palabras. La belleza era un testimonio del amor infinito del Creador. Los jardines florecían con flores que latían de vida, sus pétalos brillaban con el rocío como pequeñas estrellas. Cada flor cantaba en un coro celestial, sus melodías resonaban en lo profundo de mi espíritu. El sonido era la armonía misma, una canción que hablaba de alegría eterna. Me quedé paralizado, perdido en su divina belleza. Un río de agua viva fluía por la ciudad,
su superficie resplandecía con energía divina. Cada onda susurraba promesas de paz, restauración y esperanza, aliviando mi alma afligida. Cada respiración me llenaba de alegría, una pureza que borraba las cicatrices de mi pasado. El aire rebosaba de amor, un abrazo tangible de Dios. Los ángeles se movían entre los jardines, sus formas radiantes de luz, sus movimientos gráciles. Sus voces tejían canciones de esperanza, llenando el aire de una armonía celestial que me alegraba el corazón. La presencia de Dios me envolvió, un tierno abrazo que sanó cada herida, cada vergüenza. Me sentí completo, como si por fin hubiera llegado a casa. Me quedé asombrado, con el corazón rebosante de gratitud por este lugar sagrado. El dolor del infierno, el peso de mis pecados, se disolvieron en la luz del cielo. Este era un santuario, un reino donde anhelaba permanecer para siempre. La belleza y la paz eran incomprensibles, un regalo que no merecía. El arcángel se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con sabiduría divina, su mirada penetrante pero tierna. Cory, no estás abandonado, dijo, su voz era una melodía que llevaba el peso de la eternidad. Las palabras me conmovieron el alma, encendiendo una chispa de propósito en mí. Eran una promesa, una verdad a la que me aferraba con desesperación. Tu vida ha sido una batalla, pero Dios nunca te ha abandonado, continuó, con un tono lleno de compasión. Regresa y comparte esta verdad con el mundo, un testimonio de su misericordia. La misión era clara, una vocación forjada en el fuego de mis pruebas. Debía ser un mensajero, una luz en la oscuridad. Advertid a los demás de la oscuridad que busca sus almas, instó con voz resuelta. Guíalos hacia la luz de Dios con tu historia de redención. Las palabras me quemaron el corazón, una carga sagrada que no podía ignorar. Fui elegido, a pesar de mis fracasos, para servir a un propósito superior. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro, aceptando mi segunda oportunidad. Debía vivir para los demás, convertir mi dolor en un rayo de esperanza. El peso de este llamado era a la vez abrumador y emocionante. Me sentía indigno, pero fortalecido por la gracia del cielo. Al desvanecerse la visión, desperté en una cama de hospital, con el pitido de los monitores resonando tras la serenidad celestial. Los médicos me rodeaban, con el rostro desfigurado por la incredulidad ante mi supervivencia. Me habían hecho un lavado de estómago, recuperándome de una sobredosis de DXM que debería haberme matado. Sus palabras, es un milagro, resonaron en mis oídos. Sabía que no era casualidad. Dios había enviado a su arcángel para salvarme. Su amor había cumplido la promesa que sentí en aquella primera oleada de paz años atrás. El viaje del infierno al cielo me había transformado para siempre. Ya no era el hombre atado por las cadenas de la adicción. Era un instrumento para la verdad de Dios, listo para compartir mi historia con el mundo. La misión era clara, advertir, guiar. Testifica de su misericordia. La luz del cielo me había transformado, y la traería de vuelta a la tierra. Mi vida ya no me pertenecía, era suya. Al salir del hospital, resurgí, con las cadenas de la adicción rotas por la gracia divina. El DXM, antaño mi cruel amo, ya no tenía poder sobre mí. Sus tentaciones fueron silenciadas. Los antojos que me habían atormentado durante años desaparecieron, reemplazados por un anhelo de la presencia de Dios. Llegué al mundo con un corazón nuevo, lista para vivir mi llamado celestial. Reconstruí mi vida con propósito, cada paso guiado por la misión que me fue encomendada en la luz del cielo. Conocí a una mujer cuya fe reflejaba la mía, su corazón era un reflejo del amor infinito de Dios. Nos casamos y creamos un hogar lleno de adoración, oración y alegría. Nuestra unión fue un testimonio de su gracia redentora. Nuestro amor es un recordatorio diario de la fidelidad de Dios, una alianza arraigada en la devoción compartida. Nuestro hogar es un santuario, lleno de risas y la calidez de la oración. Juntos,
Caminamos en la luz de Dios, unidos en propósito y amor. Juntos somos más fuertes, anclados en su verdad. Empecé un negocio, dedicando mi energía a un trabajo honesto que honraba la provisión de Dios. 11 años después, sigue prosperando, un testimonio vivo de su fidelidad y guía. Cada éxito es un recordatorio de su promesa de sustentarme. El negocio es más que un medio de vida, es un ministerio de integridad. Mi música, que antes era una puerta a la tentación, se convirtió en un ministerio de adoración y sanación. Dirijo una iglesia. Mis canciones ahora hablan de la misericordia de Dios, no de mi dolor ni de mi ambición. Cada nota es una oración, una ofrenda a aquel que me salvó. La música fluye de un corazón transformado, un regalo devuelto a su dador. Los feligreses se unen, sus voces se funden con las mías en un tapiz de adoración. El sonido se siente como un coro celestial, conmoviendo corazones y abriendo almas al amor de Dios. He visto vidas transformadas cuando Dios usa mi música para atraer a otros hacia Él. Es un privilegio que admiro con reverencia. Mi relación con Dios se ha vuelto profundamente íntima, un vínculo sagrado que me sostiene. Escucho su voz, dulce y clara, como la de un amigo que conoce cada uno de mis pensamientos. Su guía es mi salvavidas, y me ayuda a caminar con firmeza ante las incertidumbres de la vida. Nunca estoy sola, siempre sostenida por su gracia. ¿Qué debo hacer, Señor?, pregunto en oración, y Él responde con un amor sereno y tierno. Su bondad disipa mis dudas, revelando a un Padre tierno e inquebrantable. Nunca se da por vencido con su Hijo, sin importar cuánto me haya desviado. Su presencia es mi ancla, mi constante. A través de la oración, busco su guía en cada decisión, desde la más mundana hasta la más importante. Sus respuestas me anclan, una brújula divina que me mantiene alineada con su voluntad. Cada momento de comunión fortalece mi fe, un recordatorio de su amor infinito. Vivo en diálogo con Él, con el corazón abierto a su voz. Estoy finalizando mi libro Intercambiando la miseria por misericordia ahora en su tercera edición. Es una confesión cruda de mi pasado, cada pecado y fracaso expuestos ante el mundo. Las páginas contienen mis momentos más oscuros sin filtro, un reflejo de mi rebeldía. Es una historia de noches perdidas por el DXM, de rechazo al llamado de Dios. Pero también es una celebración de su redención, de su alcance al infierno para rescatarme. El libro es su victoria, un testimonio de la misericordia que me salvó. No es solo mi historia, es un faro para otros perdidos en la oscuridad. Escribo para demostrar que el amor de Dios puede transformar incluso a los más destrozados. Tras un año de descanso, volví al manuscrito, inspirada por el Espíritu de Dios. El final fluyó con una belleza divina, un reflejo de su poder transformador. Cada capítulo captura mi quebrantamiento y su sanación, mi rebeldía y su perdón. Las palabras son una oración, una ofrenda a Él. Me da miedo compartir estas verdades, temiendo el juicio de quienes las lean. Pero me impulsa un deseo ardiente de demostrar que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Mi historia demuestra que su misericordia llega a los lugares más oscuros. Es un llamado a la esperanza, una luz para los perdidos. El libro es mi ofrenda, un faro para quienes están atrapados en las garras de la adicción. Muestra que la gracia de Dios puede transformar la miseria en esperanza y la desesperación en propósito. Ruego que guíe a otros a su luz, como Él me guió a mí. Mi vida ahora es un testimonio, vivida para su gloria. La experiencia de Cobb es un claro recordatorio de la misericordia de Dios en medio de la oscuridad de la adicción. Sus visiones del infierno y el cielo revelan lo que está en juego en nuestras decisiones, instándonos a buscar la luz. Pregúntate, ¿tu camino te lleva a Dios o a la destrucción? Comparte tus pensamientos a continuación, indicando el nombre y la ciudad donde vives, para defender a Cristo. Oramos por cada alma. Pero Kobe no fue la única que vio el infierno. En el siguiente testimonio, una joven modelo murió y fue enviada al infierno para ser castigada por el pecado de la adicción. Esta vez, se trata de cirugía plástica.
Las confesiones que escuchó en el infierno cambiarán para siempre la forma en que vemos la belleza. En el mundo moderno, se glorifica la belleza artificial, lo que lleva a muchos, incluidos los cristianos, a rechazar la creación perfecta que Dios nos ha dado. Eligen la cirugía estética, llamándola amor propio, sin darse cuenta de que estas decisiones pueden llevarlos directamente al infierno. Hoy compartimos la carta de una modelo que falleció en el quirófano debido a sus ideas erróneas. Su alma fue arrastrada al infierno, donde presenció el terrible castigo de quienes sufren de adicción a la cirugía estética. Sus confesiones te darán escalofríos al revelar la aterradora verdad sobre este problema. Esta historia es una advertencia para todos nosotros. Escucha hasta el final para descubrir la verdad y despertar antes de que sea demasiado tarde. Por favor, comenta amén, junto con tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te proteja de la tentación. Si nos apoyas a través de Super Thanks, te lo agradecemos profundamente. Tu apoyo es una semilla de fe que sembrarás en tu vida, y Dios bendecirá ese corazón dispuesto. No olvides suscribirte para unirte a nosotros y compartir la luz de la gloria. Ahora, abre tu corazón y escucha su testimonio. Un hombre estaba sentado con las piernas cruzadas, absorto en la pantalla de su teléfono. Las notificaciones parpadeaban mientras se desplazaba frenéticamente, con los dedos temblando de emoción. Murmuraba para sí mismo, contando cada me gusta y comentario como las cuentas de un rosario. Sus ojos estaban hundidos, consumidos por el brillo de la pantalla. Había cambiado su alma por la afirmación digital. A mi alrededor había otros, cada uno absorto en sus ídolos predilectos. Los fans gritaban los nombres de las estrellas del pop, con voces que se elevaban como himnos. Los ejecutivos abrazaban fajos de billetes, con los labios apretados contra ellos como textos sagrados. Los atletas eran venerados como dioses, y sus camisetas se exhibían como reliquias. Estas personas alguna vez profesaron creer en Dios, pero sus corazones estaban puestos en la belleza, la fama y la riqueza. Caminé en silencio entre ellos, con el frío del suelo presionándome hasta las plantas del alma. El peso de la habitación me oprimía, no en temperatura, sino en tristeza. Reconocí rostros, colegas, conocidos, modelos. Habíamos sonreído en las mismas fotos, desfilado por las mismas pasarelas. Habíamos compartido versículos en redes sociales, etiquetado nuestra fe, y aún así vivíamos para glorificarnos. Recordé mis propios rituales, las mañanas que pasaba perfeccionando mi maquillaje, editando fotos hasta que no quedara ninguna imperfección. Lo había llamado confianza. Lo había llamado supervivencia. Pero era adoración, adoración a mi propia imagen, a mi propio estatus. Y ahora me encontraba en una sala donde las consecuencias de aquella adoración se desplegaban eternamente. El aire era sofocante, impregnado de una tristeza tan densa que se me pegaba a la piel como ceniza. Gemidos se alzaban de la multitud, una sinfonía de arrepentimiento. Ninguna cadena los ataba, pero eran prisioneros de lo que una vez habían elegido. Vi a una mujer aferrada a un espejo roto, meciéndose, con las lágrimas goteando sobre el cristal. Su belleza, antes celebrada, se había desvanecido en la desesperación. Otro hombre violaba entre billetes arrugados, desesperado por encontrar algo significativo en el papel que una vez lo definió. Ninguno de ellos fue castigado con látigos ni llamas, sino con la revelación de su amor injustificado. Habían sacrificado su devoción en altares de fama y apariencia. Y ahora esos ídolos permanecían en silencio, sin ofrecer nada. Su dolor estaba en su conciencia. Sabían que se habían equivocado. Y peor aún, lo supieron demasiado tarde. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. El dolor en sus rostros reflejaba el vacío que una vez cargué. Quería gritar, negar que alguna vez había sido como ellos. Pero la verdad ardía en mi interior, yo era uno de ellos. Me había alabado más a mí mismo que a mi Creador.
Había confiado más en los aplausos que en su palabra. Y ahora me encontraba en medio de las consecuencias. Las lágrimas corrían por mis ojos, o por cualquier parte de mí capaz de llorar en este reino espiritual. Mis rodillas se doblaron y caí destrozado. Mi pasado pasó ante mí. Cada sesión de fotos. Cada coqueteo con la vanidad. Cada momento de tranquilidad en el que había elegido el espejo en lugar de la oración. Me había puesto por encima de quien me había creado. Sin embargo, la luz a mi lado no se retiró. Latía suave y firmemente, invitándome a seguir adelante, no con ira, sino con gracia. Me di cuenta de que me habían mostrado esto no como un castigo, sino como una revelación, una oportunidad para ver qué podría haber sido de mí, qué podría aún ser si no me convertía. Me levanté, temblando, con el alma desgarrada, y caminé hacia la salida. Al irme, los sonidos de esa cámara me acompañaron. Los murmullos de arrepentimiento. Las oraciones susurradas a las reflexiones. Los sollozos de las almas que una vez conocieron a Dios, pero se eligieron a sí mismas. No sabía qué me esperaba después, pero sí sabía esto: nunca más cambiaría la verdad eterna por la gloria temporal. Había visto el rostro de la idolatría, y él se reflejaba en mi rostro. Continúo en el siguiente mensaje debido al límite de longitud. Continuado. Al salir de la cámara de los idólatras, percibí un cambio en la luz a mi lado. Se intensificó, pero no en resplandor, sino en urgencia, como si supiera lo que le aguardaba y se lamentara por ello. Lo seguí, guiado con suavidad pero firmeza hacia un túnel que se sentía más estrecho y oscuro. El aire empezó a cambiar. Se espesó. Inhalé, no con los pulmones, pues mi cuerpo ya no era de carne y hueso. Pero mi alma se encogió al sentir el calor que me envolvía como un manto sofocante. El olor a hierro quemado y sudor rancio flotaba en el aire, recordándome a un vestuario cerrado durante años, cargado de decadencia e impenitente. Me dolía el alma, aún en carne viva por la revelación anterior. Aún así, me sentía impulsado a seguir adelante. El túnel se ensanchó abruptamente en una caverna inmensa, llena de un resplandor rojo y palpitante. Las paredes, rebosantes de un brillo ardiente, parecían estar formadas por roca fundida, como el corazón de un volcán. El calor se extendía en oleadas, presionando contra mi esencia misma. No tenía piel ni cuerpo, pero sentía cada gramo de dolor y peso como si lo tuviera. Este no era un fuego que consumía la carne. Era un fuego que abrasaba el orgullo. Entonces los vi. Filas y filas de hombres y mujeres llenaban el espacio. Permanecían inmóviles, perfectamente espaciados, con cuerpos esculpidos como estatuas. La piel brillaba con un brillo antinatural, tensa sobre músculos esculpidos por la obsesión. No había signos de edad ni de debilidad, solo perfección, del tipo que se ve en las portadas de revistas, en las competiciones de fitness, en las fotos glamorosas que celebraban no el alma sino la cáscara. Reconocí la mirada en sus ojos, orgullo vacío. Había tenido esa misma mirada muchas veces en la vida. La sonrisa de satisfacción tras levantar más peso. La competencia silenciosa en el gimnasio. La obsesión por la apariencia, por ser envidiada. Estas no eran personas que se habían entrenado para tener fuerza para servir, ni para tener salud para cuidar sus cuerpos. Se habían entrenado para ser adoradas, para ser dioses a su manera. Pero la ilusión se hizo añicos cuando las sombras se movieron. De los rincones más alejados de la caverna emergieron los demonios, bestias imponentes y deformes. Sus espaldas estaban encorvadas, sus extremidades eran grotescas e hinchadas. Sus brazos eran grotescamente largos, rematados en garras con forma de cuchillas afiladas. Su presencia no solo despertaba miedo, también aplastaba la esperanza. Me di la vuelta para irme, desconsolado. Mientras caminaba, susurré una oración, no para escapar, sino para pedir perdón. Sabía que me había librado de este destino no porque nunca hubiera seguido su camino,
sino porque había recibido misericordia. Pero el recuerdo de esa cámara, de las mujeres que una vez deslumbraron al mundo y ahora estaban sumidas en el arrepentimiento, jamás me abandonaría. Su silencio resonaba tras de mí, un inquietante recordatorio del precio de rechazar la belleza de la creación de Dios. Y las palabras grabadas en la puerta se me quedaron grabadas en el alma: belleza artificial. ¿Belleza? La luz me sacó de la cámara de belleza artificial, su resplandor era un ancla silenciosa en la tormenta de mis pensamientos. Avancé por un pasillo tortuoso, con paredes ásperas y desiguales, goteando un líquido viscoso que olía a descomposición. El aire se volvió cálido y húmedo, con una tenue dulzura que me revolvió el estómago. Sentía el alma en carne viva, cada visión desprendía capas de mi orgullo, exponiendo la verdad que había evitado durante años. Era una modelo, una mujer que vivía para su apariencia, y cada paso en este lugar me recordaba mis decisiones. Más adelante, apareció un arco bajo, sin adornos, con la entrada envuelta en una tenue niebla. Dudé, con el corazón latiéndome con fuerza, pero la luz me impulsó a avanzar. Más allá del arco se extendía una habitación distinta a las demás, más pequeña, más íntima, iluminada por antorchas parpadeantes que proyectaban largas sombras. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, cada una con hileras de botellas y frascos, cremas, perfumes, labiales, cuyas etiquetas brillaban como joyas. Parecía una boutique de lujo, de esas que frecuentaba en Beverly Hills. Pero el ambiente era extraño, cargado de una energía siniestra. En el centro, un grupo de hombres y mujeres se encontraban de pie, con el cuerpo adornado con maquillaje y ropa reveladora, y el rostro pintado a la perfección. Eran hermosos, pero su belleza parecía hueca, como una máscara que ocultaba algo podrido. Un demonio, delgado y serpenteante, se deslizaba entre ellos, con sus manos delicadas, sosteniendo un frasco de perfume. Roció el líquido sobre una mujer, de vestido corto y piernas depiladas. El aroma era embriagador, dulce como el jazmín. Pero al extenderse, un humo negro se desprendía de su cuerpo, retorciéndose como zarcillos. El humo se extendió hacia los demás, con la mirada vidriosa y el cuerpo balanceándose como en trance. Recordé Isaías 3:24, un versículo que mi madre me leyó una vez: en lugar de fragancia habrá un hedor. El perfume no era belleza. Era una trampa, una herramienta de seducción creada por la oscuridad. El demonio se acercó a un frasco de crema y la untó en el rostro de otra mujer, cuya piel brilló de forma antinatural. El humo lo siguió, filtrándose en el aire, atando a quienes lo inhalaban. Observé horrorizada cómo la escena cambiaba. La mujer del vestido corto, cuyas piernas antaño eran su orgullo, fue capturada por un demonio más grande, con garras brillantes. Le desgarró las piernas, desgarrando piel y músculos, dejándolas destrozadas en el suelo. Temblaba, con el rostro pálido, pero no emitía ningún sonido. Otra mujer, con las cejas meticulosamente delineadas, estaba cerca. Un demonio se acercó, con dedos afilados como agujas, y se los clavó en los ojos, arrancándoselos con un chasquido espantoso. Su voz siseó: «Rechazaste el rostro que te di». La mujer se desplomó, sus manos arañando sus cuencas vacías, su belleza ahora un recuerdo cruel. Volví la mirada y me fijé en un grupo de hombres, con el pecho y las piernas afeitados, los cuerpos aceitados para brillar. Habían estado como yo, persiguiendo una imagen pulida. Un demonio, con su forma retorcida y burlona, los rodeaba, con una risa aguda. No los atacaba con espadas, sino con una fuerza que les retorcía la mente, con sus cuerpos retorciéndose de tormento. La voz del demonio resonó: «Hiciste lo que deseaba». Los rostros de los hombres se contorsionaron, su orgullo dio paso a la vergüenza, al darse cuenta de que se habían esculpido para el placer del enemigo. La habitación parecía latir, las antorchas centelleaban, iluminando cada detalle. Vi frascos de lápiz labial, de colores vibrantes, pero al aplicarlos, quemaban los labios de quienes los usaban. Los frascos de perfume, antaño símbolos de lujo,
ahora desprendían un humo que llenaba el aire. Los demonios realizaron su ritual con alegría, ungiendo las figuras con productos que prometían belleza pero entregaban esclavitud. Pensé en mi propia rutina, las horas que pasaba maquillándome, eligiendo ropa, perfumándome para sentirme deseable. Lo había llamado autocuidado, pero ahora lo veía como una cadena que me ataba a un mundo que adoraba la carne por encima del espíritu. Me quedé de pie, con el alma llena de reconocimiento. Había desfilado por pasarelas con vestidos ajustados, había exhibido mi cuerpo ante las cámaras, creyendo que me daba poder. Había usado todos los productos para realzar mi atractivo, sin cuestionar jamás su precio. Ahora veía la verdad. Estas cosas podrían ser herramientas del enemigo, diseñadas para seducirnos, para alejarnos de Dios. Las figuras en la habitación, con sus cuerpos destrozados, sus rostros desfigurados, eran una advertencia. Habían perseguido la promesa de la belleza solo para descubrir que era una mentira. La luz a mi lado brilló, instándome a irme. Me dirigí hacia el arco, mientras la risa del demonio se desvanecía tras mí. Pero el recuerdo de aquella habitación, del humo y el tormento, me seguía aferrado. Oré, con el alma clamando perdón por los años que pasé persiguiendo una belleza que me desvió. Sabía que Dios me mostraba estas cosas para cambiarme, para prepararme para algo mejor. La luz me sacó de la habitación de mentiras seductoras, su calor envolvió mi alma temblorosa. Me sentía destrozada, cada visión desgarraba las ilusiones sobre las que había construido mi vida. El pasaje al que entré era vasto, no un túnel, sino una extensión abierta como un cielo sin estrellas. El aire era limpio, libre del hedor y el calor de las cámaras anteriores, pero tenía una carga, una solemnidad que me oprimía el espíritu. Avancé, con pasos inseguros, el corazón apesadumbrado por las verdades que había visto. Había adorado mi imagen, había perseguido una falsa belleza, y ahora estaba al descubierto, con mi alma expuesta ante Dios. Anhelaba descansar, poner fin a estas revelaciones, pero la luz me impulsaba hacia arriba, como si subiera por una escalera invisible. La extensión se iluminó, la oscuridad dio paso a un resplandor radiante, suave pero penetrante, como el amanecer rompiendo sobre un mar tranquilo. Me encontré en un lugar sin paredes ni suelo, un espacio infinito lleno de luz que parecía respirar. Mi alma se sentía más ligera, como si me hubieran quitado el peso del inframundo. Aún así, tenía miedo. Sentí una presencia, sagrada y abrumadora, y me flaquearon las rodillas. Ante mí apareció una figura alta y majestuosa, vestida de blanco, que brillaba como luz líquida. Su rostro era amable, pero sus ojos tenían una profundidad que no podía comprender, una mezcla de amor y autoridad que me hacía querer esconderme y acercarme a la vez. Lo supe sin lugar a dudas, este era Jesús. Caí de rodillas, con el alma temblando, y las lágrimas corrían a raudales, aunque no tenía a nadie que las derramara. Me sentí indigna, una mujer que había pasado su vida persiguiendo la vanidad, ante aquel que la había creado. Su presencia era como un fuego que consumía mi orgullo. Pero también era un bálsamo que aliviaba las heridas de mi culpa. Habló, con voz serena pero resonante. Cada palabra se grabó en mi alma. Confirmó que cada voz que había escuchado en lo más profundo, las advertencias, los juicios, provenía de él. Los demonios, los tormentos, las verdades, todo formaba parte de su plan para abrirme los ojos, para mostrarme el precio de mis decisiones. Me miró con ojos penetrantes pero amables, y me sentí vista, realmente vista, por primera vez. Me dijo que abandonara el camino que había recorrido, la vida de espejos y pasarelas, de esculpir mi cuerpo para complacer al mundo. Me llamó a vivir una vida santa, apartada, arraigada en su verdad y no en las mentiras del mundo. Me ordenó regresar y advertir a otros, hablar de las trampas que había visto, los ídolos de la belleza, la adoración de la carne, la seducción de las apariencias. Sus palabras fueron claras e inquebrantables. Debía compartir esta visión, llamar a la gente a volver a él, sin importar el costo. Me advirtió que el mundo se burlaría de mí, que mis amigos,
fans e incluso desconocidos se reirían de mi mensaje. Me llamarían tonta, anticuada, una fracasada que había perdido su belleza y su carrera. Pero me instó a no temer, a aferrarme a la verdad, pues era más preciosa que la fama, más duradera que cualquier aplauso. Su voz transmitía una fuerza que fluía por mi interior, llenando las grietas de mi alma. Sentí un fuego ardiendo en mi interior, no de orgullo, sino de propósito. La determinación de obedecer, de llevar su mensaje a un mundo perdido en su propio reflejo. Pensé en mi vida, los años pasados bajo las luces, las cirugías, la búsqueda incesante de la perfección. Creía que me daba valor. Pero ahora, en su presencia, vi lo pequeña que era, lo fugaz que era. Recordé mi infancia, las lecciones de la escuela dominical sobre un Dios que me amaba tal como era, y cómo me dejé llevar, eligiendo la aprobación del mundo por encima de la suya. Lloré, con el alma desbordando arrepentimiento. Pero su mano, invisible pero palpable, me levantó, estabilizándome. No me condenó. Me llamó. Me dio una misión, la oportunidad de redimir los años que había desperdiciado. La luz a mi alrededor se hizo más brillante, envolviéndome, preparándose para enviarme de regreso. Miré a Jesús una última vez, su rostro quedó grabado en mi alma, como un faro que me guiaba. Sabía que el camino sería duro, que volver a la vida significaba enfrentarme a un mundo que veneraba lo que yo ahora rechazaría. Pero sus palabras resonaron en mí, la verdad vale más que la fama. Asentí en silencio, jurando obedecer, hablar, advertir. La luz se encendió y sentí que me arrastraban de vuelta, lejos de ese lugar sagrado, de vuelta al mundo que había dejado atrás. La luz se apagó y sentí una descarga eléctrica, aguda y eléctrica. Abrí los ojos de golpe y volví al mundo, tumbado en una cama de hospital. El olor estéril antiséptico me picó en la nariz y el pitido de los monitores llenó el aire. Me dolía la cara, envuelta en vendas, y sentía el cuerpo pesado, como atado a la tierra tras flotar en la eternidad. Los médicos dijeron que había estado ausente durante minutos, mi corazón se paró durante la cirugía de estiramiento facial. Pero me trajeron de vuelta. Me quedé allí, mirando al techo, con el alma aún conmocionada por lo que había visto. Ya no era la misma Sofía Lange, la modelo que persiguió la belleza. Me habían dado una segunda oportunidad y sabía lo que tenía que hacer.